Hay algo más peligroso que caer en un pecado visible, más mortal que tropezar en público, y más devastador que perderlo todo en esta vida, es vivir creyendo que tienes fe, cuando en realidad tu corazón se ha apagado. La Biblia dice que habrá quienes un día digan: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, y aún así Él les responderá: nunca os conocí. No hay advertencia más seria que esa. Porque no se trata de cuánto aparentas amar a Dios, sino de cuánto late tu alma por su presencia en lo secreto. Puedes levantar tus manos en la iglesia, repetir oraciones con tus labios, cantar himnos con tu voz, y al mismo tiempo estar caminando hacia una eternidad sin fuego en el corazón. Este es el peligro invisible de la fe debilitada. No grita, no escandaliza, no deja rastros en titulares. Se esconde en la tibieza, en la rutina, en esa aparente normalidad que ya no tiembla delante de lo sagrado. Jesús advirtió a la iglesia de la Odisea que no era ni fría ni caliente, y por eso estaba a punto de ser vomitada de su boca. Esa es la radiografía de un creyente que sigue cumpliendo con todo, pero cuyo interior se ha desconectado del río de vida. Hoy quiero hablarte de esas señales ocultas que anuncian que tu fe se está apagando. Y quiero hacerlo no para condenarte, sino para que despiertes. Porque mientras tu corazón aún late, Dios te sigue llamando. No importa si tu oración se siente vacía, si tu lectura bíblica se ha vuelto costumbre, o si ya no esperas nada cuando doblas tus rodillas. Todo eso son síntomas, y los síntomas son advertencias de que todavía hay esperanza. Quédate hasta el final de este video, porque allí compartiré un principio bíblico que puede encender nuevamente tu fe, aunque hoy parezca ceniza. Será como soplar sobre un carbón escondido, que aunque casi no brille, aún guarda fuego. Y cuando lo escuches, sabrás que Dios no ha terminado contigo. Porque la fe apagada no es un final, es una alarma que clama: despierta antes de que sea demasiado tarde. La fe no se apaga de un día para otro, como una vela que alguien sopla de repente. Se apaga lentamente, en silencio, como un fuego que se consume sin que nadie lo note. Es un desgaste invisible, una erosión del alma. Empieza con pequeñas concesiones, con oraciones que ya no nacen del corazón, con lecturas bíblicas que se vuelven mecánicas, con reuniones donde el cuerpo está presente pero el espíritu ausente. Y aunque externamente todo parece en orden, por dentro la llama pierde oxígeno. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No es la longitud de la oración lo que revela la vida de la fe, sino la sinceridad que arde en lo profundo. Cuando la fe se debilita, el corazón comienza a acostumbrarse a vivir sin el asombro de Dios. Se pierde la expectativa, se pierde el estremecimiento de hablar con el Creador del universo. Se sigue obedeciendo, sí, pero no desde el amor, sino desde el deber. Y allí nace uno de los síntomas más peligrosos: la religiosidad sin pasión. Una obediencia fría, una disciplina vacía, una apariencia que esconde la ausencia de fuego. El creyente cansado ya no espera respuestas, ora por costumbre, sirve por inercia, canta por tradición. Ese desgaste interior es más peligroso que un pecado visible, porque no causa alarma inmediata. No despierta la conciencia, sino que la adormece. Y cuando la conciencia se duerme, el alma empieza a caminar en automático hacia la tibieza. ¿Alguna vez has sentido que oras, pero tus palabras golpean el techo y regresan sin vida? Déjalo en los comentarios: quiero orar por ti. Porque ese silencio no siempre significa que Dios no escucha, muchas veces significa que tu corazón ha dejado de esperar. Y ese es el punto más doloroso, cuando ya no duele. Cuando ya no duele la distancia con Dios. Cuando ya no incomoda la sequedad espiritual, cuando el alma se conforma con migajas en lugar de buscar el pan de vida. Ese adormecimiento es la señal de que algo más profundo está muriendo lentamente en tu interior.
El libro de Apocalipsis revela una de las advertencias más intensas para los creyentes. Pero, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Ese versículo no fue escrito para incrédulos, sino para una iglesia activa, una comunidad que seguía sirviendo, trabajando, resistiendo y perseverando. Eran creyentes ocupados, pero desconectados del fuego original. Esta es quizá la señal más clara de que la fe se está apagando, cuando se conserva la estructura de la devoción, pero se pierde la esencia del amor. El primer amor no es solo emoción ni fervor juvenil, es la pasión pura de un corazón que arde, porque ha conocido al Salvador. Es esa sensibilidad espiritual que hace que cada oración sea un encuentro y no una rutina, que cada versículo leído se sienta como un manjar y no como una obligación, que cada decisión de obediencia fluya del amor y no de la costumbre. Perder ese primer amor no significa dejar de asistir a la iglesia ni renunciar a servir, significa dejar de arder. Y cuando el fuego ya no está, lo que queda es religión sin vida. La pérdida del primer amor es sutil. No se anuncia con sirenas ni con crisis externas, se disfraza de normalidad. Uno sigue cumpliendo, pero el alma ya no se emociona al hablar con Dios, ya no llora al recordar la cruz, ya no tiembla al meditar en la eternidad. Y ese estado es más grave de lo que creemos, porque un corazón sin amor fácilmente se endurece, fácilmente se engaña, fácilmente se acostumbra a vivir sin la presencia. Tal vez hoy te das cuenta de que recuerdas cómo eras al principio, tu pasión, tu hambre, tu fuego, y ahora lo comparas con lo que eres. Esa comparación duele, pero también despierta, porque lo que una vez ardió, puede arder otra vez. El carbón que parece muerto aún guarda brasas escondidas, esperando un soplo de vida que lo convierta nuevamente en llama. Pero, mientras no reconozcas la frialdad, el engaño seguirá cubriendo tu corazón como un velo oscuro. Hebreos 3:13 nos advierte: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El corazón no se enfría de golpe, se endurece poco a poco. Cada vez que justificamos un pensamiento impuro, cada vez que decimos, no es tan grave, cada vez que minimizamos una falta, una pequeña capa de insensibilidad cubre el alma. Es como un hielo que se forma en el corazón, bloqueando la sensibilidad al Espíritu Santo. Lo más peligroso del pecado no siempre es su acto, sino su capacidad de engañar, de anestesiar, de volvernos ciegos a nuestra propia condición. Cuando la fe se está apagando, aparecen frases comunes: yo sé que Dios me entiende, al menos no soy como otros, no es para tanto. Palabras que parecen inofensivas, pero que en realidad son justificaciones que abren grietas invisibles. El pecado no siempre ruge, muchas veces susurra. No siempre destruye con violencia, a menudo seduce con suavidad. Y mientras tanto, el corazón pierde sensibilidad, pierde hambre, pierde temor reverente. Ese proceso es lento y silencioso, pero devastador. Una mente engañada deja de reconocer la necesidad de Dios. Un corazón endurecido ya no se quebranta al escuchar la palabra. Una fe debilitada empieza a compararse con otros para sentirse segura. Yo al menos sigo orando, yo al menos voy a la iglesia, yo al menos no he caído como fulano. Pero esa comparación es un refugio falso, porque la medida no es lo que hacen los demás, sino el fuego del Espíritu que debe arder en lo profundo. Y aquí está la verdad más incómoda: puedes engañar a todos, incluso a ti mismo, pero no puedes engañar a Dios. Él mira más allá de tus palabras, más allá de tus acciones, más allá de tu apariencia. Él ve el estado real de tu corazón, y sabe si está vivo, o si lentamente se está apagando como una lámpara sin aceite. Una de las señales más dolorosas de una fe que se apaga es la pérdida de hambre por la palabra. Al inicio de tu caminar con Cristo, cada versículo parecía tener vida, cada lectura te estremecía,
Cada promesa se sentía como agua fresca en el desierto. Pero con el tiempo, la rutina y la distracción empiezan a cubrir esa sensibilidad. Lo que antes era un banquete ahora parece un deber. La Biblia ya no se abre con expectativa, sino con cansancio. Y cuando el corazón deja de deleitarse en la palabra, inevitablemente empieza a alimentarse de otras voces. Redes sociales, filosofías huecas, opiniones humanas. Jesús mismo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hambre espiritual es el termómetro de la fe. Cuando ya no tienes deseo de escuchar a Dios, es una señal de que tu espíritu está debilitado. Puedes seguir comiendo, trabajando, hablando, pero tu alma comienza a desnutrirse en silencio. Y la desnutrición espiritual no tarda en manifestarse: oraciones vacías, falta de discernimiento, corazón inestable, mente confundida. Lo más peligroso es que este síntoma rara vez genera alarma inmediata. El creyente lo justifica, diciendo que está ocupado, cansado o distraído. Pero la verdad es más profunda: el corazón ha perdido el gusto por el manjar celestial, y se está conformando con migajas que no sostienen el alma. Aquí yace una de las trampas más sutiles del enemigo: llenarte de información, pero vaciarte de revelación. Leer por leer, pero sin encontrarte con Dios. ¿Alguna vez has sentido que la Biblia ya no te habla como antes? Escríbelo en los comentarios. Quiero acompañarte en oración, porque si reconoces ese silencio, todavía queda esperanza. Dios no se ha callado, es tu oído el que se ha adormecido. Y lo hermoso es que un oído que se durmió puede volver a despertar, si decides buscarlo con sinceridad. Porque un corazón hambriento siempre encontrará pan, pero un corazón saciado de lo superficial morirá en medio de la abundancia. Otra señal de que la fe se está apagando es cuando la oración deja de ser un encuentro y se convierte en un trámite. Orar ya no es conversar con un padre cercano, sino repetir fórmulas, cumplir horarios o simplemente recitar palabras que no conectan con el alma. Es entonces cuando el creyente ora mirando el reloj, pensando en lo que hará después, o simplemente diciendo frases de memoria, sin esperar respuesta. El peligro de este estado es que transforma lo más sagrado en rutina, lo eterno en costumbre, lo íntimo en religión vacía. Jesús advirtió en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Palabras fuertes que exponen la raíz del problema. No es que dejemos de orar, es que oramos sin corazón. Y una oración sin corazón no es oración, es ruido. Cuando la fe se apaga, la oración pierde su esencia de encuentro con lo divino y se convierte en un acto de apariencia. Allí nace la sequedad espiritual, porque hablar con Dios ya no trae descanso ni expectativa, sino cansancio e indiferencia. La pérdida de gozo en la oración no siempre se nota al principio. Puede seguir habiendo palabras, pero ya no hay lágrimas. Puede seguir habiendo súplicas, pero ya no hay esperanza. Puede seguir habiendo tiempos de rodillas, pero ya no hay intimidad. La persona sigue orando, pero en realidad está ausente. Y eso no solo entristece al corazón del creyente, también lo aleja de la fuente misma de la vida. Porque la oración no es un deber, es el oxígeno del alma. Un corazón que deja de respirar tarde o temprano muere. Así también un espíritu que deja de orar con sinceridad se marchita lentamente. Y la tragedia es que muchos llegan a este punto sin darse cuenta, acostumbrándose a la ausencia de Dios como si fuera normal. Pero no hay nada más peligroso que acostumbrarse a vivir sin aire, sin fuego, sin presencia. Porque ese acostumbramiento es el susurro más frío de una fe que agoniza en silencio. Hay otro síntoma que suele pasar desapercibido: la comparación constante con los demás. Cuando la fe está fuerte, el corazón se enfoca en Cristo, y la medida de la vida espiritual es su palabra. Pero cuando la fe se debilita, los ojos se desvían hacia las personas. Entonces,
Empezamos a medirnos con los demás creyentes: yo oro más que él, yo peco menos que ella, al menos sigo congregándome. Esa comparación puede producir orgullo, o puede producir desánimo, pero en ambos casos revela que la mirada ya no está puesta en Jesús, sino en los hombres. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 10:12: no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. La comparación es un termómetro falso que nunca revela la condición real del alma. Puede inflar un ego vacío, o puede hundir en la frustración, pero en ambos casos, apaga la fe porque sustituye el estándar divino por un estándar humano. Cuando el corazón se acostumbra a compararse, deja de buscar la aprobación de Dios y empieza a vivir de las miradas ajenas. Es entonces cuando la obediencia deja de ser fruto del amor, y se convierte en un intento desesperado de impresionar a otros o de calmar la conciencia. Ese es el terreno fértil de la hipocresía y de la tibieza espiritual. Una fe debilitada siempre se esconde detrás de máscaras, siempre busca excusas, siempre intenta justificarse en la vida de otro. El problema es que la comparación desvía la vista del único que puede restaurar. Porque nadie más que Cristo conoce la verdad de tu interior, nadie más que Él puede medir la temperatura de tu fe. Y mientras mires a los hombres, seguirás sin darte cuenta de que tu lámpara se está apagando poco a poco, hasta que un día, cuando intentes encenderla, descubras que ya no queda aceite en tu vasija. Cuando la fe comienza a apagarse, otro signo evidente es el cansancio interior. No hablo de un cansancio físico, sino de un agotamiento del alma, una pesadez que vuelve difícil todo lo que antes era un gozo. Servir se siente como una carga, leer la palabra como un peso, congregarse como un sacrificio. Y aunque el creyente sigue haciendo las cosas correctas, lo hace sin fuerza, como alguien que camina con cadenas invisibles. Este cansancio es el resultado de intentar vivir la vida espiritual sin el combustible del Espíritu. Jesús dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que ofrece Cristo no es simplemente ausencia de problemas, es renovación interior. Pero cuando la fe se enfría, el corazón deja de acudir a esa fuente, y comienza a apoyarse en sus propias fuerzas. Allí nace la fatiga espiritual, porque lo que debería fluir por gracia, se transforma en esfuerzo humano. Y ningún hombre puede sostener por mucho tiempo una vida espiritual con su propio peso. Ese agotamiento no siempre se confiesa. Muchas veces se esconde detrás de sonrisas y frases como todo bien, pero el alma sabe que está seca. Y esa sequedad lleva a un círculo peligroso. Cuanto más cansado te sientes, menos buscas a Dios, y cuanto menos lo buscas, más cansado te vuelves. Es una espiral descendente que deja al creyente atrapado en la rutina, hasta que un día se da cuenta de que ya no tiene fuerzas ni para orar. Y aquí surge una pregunta que confronta el corazón: ¿hace cuánto no sientes el descanso de Dios? ¿Hace cuánto no experimentas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que no depende de las circunstancias? Porque si no recuerdas la última vez, quizá tu fe esté clamando en silencio por un descanso que solo Cristo puede devolver. Un descanso que no se encuentra en dormir más horas, sino en volver al corazón del Padre. Otro síntoma de una fe que se está apagando es cuando la obediencia deja de nacer del amor y se convierte en costumbre. El corazón ya no responde con gratitud, sino con inercia. Se hace lo correcto porque toca, no porque el alma arde por agradar a Dios. Este tipo de obediencia puede sostener la apariencia durante un tiempo, pero tarde o temprano revela su vacío. Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia genuina no nace del miedo ni de la rutina, sino del amor. Cuando ese amor se enfría,
las decisiones dejan de ser fruto de intimidad y se transforman en obligaciones pesadas. El creyente ya no pregunta, ¿qué alegrará al corazón de Dios?, sino, ¿qué debo hacer para no sentirme culpable? Allí comienza el autoengaño, porque las acciones externas siguen estando, pero la motivación interna está muerta. Y a los ojos de Dios, lo que cuenta no es la acción aislada, sino la fuente de donde brota. La obediencia por costumbre se parece a un río seco, mantiene el cauce, pero no tiene agua. Puede parecer correcto desde lejos, pero está vacío de vida. Y un corazón que obedece sin amor pronto empieza a negociar con el pecado, porque ya no encuentra razón para luchar contra él. Cuando el amor falta, las excusas sobran. Cuando el amor falta, el corazón busca atajos. Cuando el amor falta, la fe se apaga lentamente hasta quedar en sombras. Aquí surge una verdad incómoda: puedes hacer todo lo correcto, pero si no lo haces desde el amor, tu fe está enferma. Puedes tener disciplina, pero sin pasión. Puedes tener servicio, pero sin entrega. Puedes tener rutina, pero sin fuego. Y ese vacío no lo llenan las actividades ni los logros, solo el regreso al amor que un día te hizo rendirlo todo a los pies de Cristo. Porque sin amor, toda obediencia es un eco sin voz en la eternidad. Quizá uno de los síntomas más graves de una fe que se apaga es cuando el corazón deja de esperar. Al inicio, cada oración llevaba consigo una chispa de esperanza, confiabas en que Dios podía abrir puertas, sanar, restaurar, cambiar cualquier situación. Pero con el tiempo, después de oraciones aparentemente sin respuesta, después de esperas largas y silencios prolongados, esa expectativa comienza a morir. El creyente ya no ora con fe, sino con resignación. Sus palabras ya no dicen, creo que Dios lo hará, sino, sé que debería pedirlo. Hebreos 11:6 declara que, sin fe es imposible agradar a Dios. No habla de una fe perfecta, sino de una fe que cree que Él es real y que responde al que le busca. Cuando esa convicción se debilita, el corazón empieza a vivir una espiritualidad vacía, donde las palabras siguen existiendo, pero ya no sostienen esperanza. Orar sin esperar es como sembrar sin creer que habrá cosecha. Es como lanzar una botella al mar sabiendo que nunca llegará a destino. El peligro de perder la expectativa es que el corazón se endurece contra la posibilidad de un milagro. Se aprende a vivir en lo natural, se aprende a conformarse con lo lógico, se aprende a caminar como si Dios estuviera lejos y no obrara más. Ese estado es una prisión silenciosa, porque roba la alegría de esperar, y sin esperanza, la fe se reduce a una costumbre religiosa sin poder. Si alguna vez sentiste que tus oraciones se perdieron en el vacío, sabes lo doloroso que es este punto. Pero aquí hay una verdad que puede sacudirte: aunque tú hayas dejado de esperar, Dios nunca dejó de escuchar. Aunque tu fe se haya apagado, Él sigue siendo fiel. Y mientras tu corazón lata, todavía puedes volver a creer, volver a esperar, volver a levantar tus ojos al cielo y decir: Padre, yo sé que aún puedes. Porque una fe sin expectativa es una semilla enterrada, pero aún bajo tierra, puede volver a brotar. Lo más revelador de todo este proceso es que la fe apagada rara vez se manifiesta en grandes pecados visibles. El enemigo no siempre necesita destruirte con un escándalo, muchas veces le basta con adormecerte con tibieza. La tibieza es peligrosa porque se siente cómoda, porque no incomoda demasiado, porque permite mantener una apariencia externa mientras el interior se marchita. Jesús fue tajante con la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras duras, pero revelan la seriedad de un corazón que ya no arde. La tibieza espiritual no siempre se reconoce fácilmente. No es rechazo abierto a Dios, pero tampoco es rendición apasionada. Es ese estado en el que ya no hay celo, en el que el pecado se tolera con excusas, en el que la oración es ligera, en el que la palabra es opcional. Y quizá lo más
doloroso, es ese estado en el que el creyente piensa que está bien, cuando en realidad está vacío. La tibieza no clama por ayuda, porque cree que no la necesita, y ese autoengaño es el peor enemigo del despertar espiritual. Un corazón tibio se conforma con migajas espirituales, con recuerdos de lo que un día fue, con experiencias pasadas en lugar de encuentros presentes. Vive de memorias y no de realidades. Pero Dios no nos llamó a sobrevivir de recuerdos, sino a vivir de su fuego cada día. Y cuando nos conformamos con menos, lentamente dejamos de reflejar la gloria de aquel que nos llamó. La tibieza es como un sueño profundo. Quien duerme no se da cuenta de que está durmiendo, hasta que alguien lo despierta. Y quizá estas palabras sean ese llamado incómodo que Dios usa para zarandear tu alma. Porque mientras vivas, todavía hay tiempo. Pero no ignores esta advertencia. Cada día que pasa, la tibieza se vuelve más cómoda, y un día puedes acostumbrarte tanto que ya no quieras despertar. Y sin embargo, la noticia más gloriosa es esta: una fe apagada no está condenada, puede ser restaurada. Dios no se ofende por tu frialdad, no te rechaza por tu sequedad, no se aparta de ti porque hayas perdido el fuego. Al contrario, Él te llama con ternura, como un padre que mira a su hijo dormido, y lo sacude suavemente para que despierte. El mismo Jesús que reprendió la tibieza en Apocalipsis también dijo: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Su deseo no es expulsarte, sino restaurar lo que un día ardió en tu interior. La clave no está en fórmulas religiosas ni en rituales repetidos, sino en regresar con honestidad. Hablarle sin máscaras, confesar tu cansancio, reconocer tu vacío, admitir tu necesidad. La oración sincera, aunque sea torpe, abre más cielos que 1000 palabras aprendidas de memoria. El hambre renovada por la palabra puede volver, si dejas de leer por obligación y empiezas a leer buscando un encuentro. La obediencia puede florecer de nuevo, si dejas de cumplir por costumbre y vuelves a hacerlo por amor. Y la expectativa se encenderá, cuando creas otra vez que Dios aún responde. Ese es el secreto que quiero revelarte hoy. La restauración no comienza con un esfuerzo, sino con una rendición. No es encender el fuego con tus fuerzas, es permitir que el Espíritu Santo sople sobre las brasas escondidas. Porque aunque tu fe esté como ceniza, Él es experto en resucitar lo que parecía muerto. Así que hoy el llamado es urgente: despierta, reconoce, vuelve. No te conformes con vivir de apariencias cuando puedes vivir en fuego. No te resignes a la tibieza cuando puedes caminar en intimidad. No dejes que tu lámpara se quede sin aceite, porque el esposo viene. Y cuando Él regrese, lo único que importará no será cuánto aparentaste, sino si tu corazón ardía de verdad en su presencia.